Entonces sigamos con la clase. Hoy día toca hacer, comencemos con lo que es conjuntivitis viral, ¿ya? Entonces, a diferencia de lo que viene a ser las conjuntivitis bacterianas, en la conjuntivitis viral vamos a encontrarnos con una patología que va a tener manifestación sistémica. ¿Qué manifestación sistémica? Pues vamos a tener que en estos pacientes podemos encontrar adenopatía preauricular. Puede ir acompañado de algunos signos como la fiebre, la diarrea, procesos respiratorios altos, resfriados, dolor de garganta, etc. ¿Ya? Es algo que más o menos caracteriza a los pacientes que sufren de lo que es conjuntivitis viral. Pero a esto va a ser también algo que va a ir, al igual que la conjuntivitis bacteriana, el enrojecimiento ocular, la sensación de cuerpo extraño, la secreción, que en estos casos va a ser una secreción acuosa. Entonces, en estos pacientes vamos a encontrar una congestión conjuntival, la misma que inicia en forma unilateral, pero que se vuelve bilateral en 1 o 2 días. Algo que hay que tener en cuenta es que en estos pacientes va a haber una reacción folicular que se encuentra sobre todo en lo que es el tarso inferior. Pueden haber grados de lo que es hemorragias conjuntivales, leves, moderadas o que sean difusas. Y también en estos pacientes pueden presentarse las membranas y pseudomembranas. ¿En qué patologías? Principalmente en las conjuntivitis virales de tipo epidémico, ¿ya? Entonces, en estos pacientes ya va a existir algún grado de compromiso de la córnea. Recuerden que en la conjuntivitis bacteriana solamente había un compromiso de lo que es la conjuntiva. Pero acá, aparte de la conjuntiva, va a haber lesiones corneales que se van a manifestar principalmente por diferente tipo de queratitis, lo que se llama una queratitis puntata superficial. A esto puede agregarse la presencia de infiltrados estromales anteriores que suelen caracterizar sobre todo a la queratoconjuntivitis epidémica. Entonces, estos son algunos de los hallazgos que se van a presentar en la conjuntivitis viral que lo van diferenciando de lo que viene a ser la conjuntivitis bacteriana. Entonces, en la conjuntivitis viral va a existir un compromiso del epitelio, tanto conjuntival, tanto corneal. El compromiso corneal, que es lo que va a producir alteraciones en la visión. En la conjuntivitis bacteriana no teníamos alteraciones traducidas en disminución de la visión por este problema conjuntival, por este problema corneal que presentan los pacientes, ¿ya? La conjuntivitis viral viene a ser la forma de conjuntivitis más frecuente con la que se cuenta y también es de las más contagiosas. Al igual que la conjuntivitis bacteriana, tienden a autolimitarse en 1 o 2 semanas, ¿ya? Y, como les decía, van acompañados de fiebre, de alteraciones sistémicas, ¿no? Tanto digestivas, tanto faringitis, etc. Y la agudeza visual puede verse alterada por el compromiso corneal que van a tener estos pacientes. Entonces, los virus causan el 80% de todo lo que significa la conjuntivitis aguda y el 90% de ellos son causados por los adenovirus, ¿ya? ¿Por qué los adenovirus tienen una alta predisposición a desarrollar conjuntivitis? Porque de los más de 100 serotipos, 83 humanos, 12 de estos serotipos causan conjuntivitis, ¿ya? Se puede presentar en forma esporádica o en forma epidémica. Y es más susceptible que esto pueda presentarse en ambientes donde haya mucha conglomeración de gente. Cuarteles, oficinas, supermercados, etc. Y la linfadenopatía se presenta en un porcentaje importante de estos pacientes. Entonces, dentro de lo que es la manifestación de una conjuntivitis viral,
vamos a tener pues diferentes tipos de conjuntivitis viral, de entre los cuales tenemos a la conjuntivitis folicular aguda inespecífica. Esta es una de las formas de presentación de la conjuntivitis más frecuentes. También son causados por adenovirus, por diferentes tipos de adenovirus, y es una forma clínica en cuanto a presentación de las más benignas, ¿ya? En esto no hay tanto una manifestación sistémica, es más localizada y tiene también una resolución rápida, así como que se presenta en forma también rápida. La otra variedad viene a ser la fiebre faringoconjuntival. También tiene una expresión bastante frecuente, y esto sí, los serotipos identificados son el 3, 5 y 7 principalmente. Cuando hay una faringoconjuntivitis o la fiebre faringoconjuntival, hasta el 30% de ellos puede haber problema de queratitis. Vale decir que existe un compromiso corneal, por lo tanto esto irá acompañado de lo que es una disminución de la agudeza visual. El cuadro clínico es un cuadro clínico agudo que se va a presentar con enrojecimiento ocular, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, disminución de la agudeza visual, adenopatía preauricular, entre otras cosas. La otra forma de expresión viene a ser la queratoconjuntivitis epidémica. Esta queratoconjuntivitis epidémica guarda relación con los serotipos 8, 19 y 37, y la forma de manifestación en estos pacientes sí es una manifestación donde prima el componente corneal. Desde el primer día de la infección hasta las 3 a 4 semanas que dura la enfermedad, hay un proceso de lo que es compromiso corneal. Y es el cuadro que va a primar en estos pacientes, ¿ya? La queratitis es intensa de tal forma que va a ocasionar de que el paciente deba ausentarse del trabajo hasta por buen tiempo, ¿ya? 2 semanas, 3 semanas, con una alta probabilidad de seguir contagiando a otras personas, ¿ya? Entonces, la queratoconjuntivitis epidémica es la forma más severa de presentación de las conjuntivitis virales y se presentan pues bajo condiciones de epidemia. Afortunadamente en el Perú hace 25 a 30 años que no tenemos una conjuntivitis epidémica. Y la otra forma viene a ser la queratoconjuntivitis crónica, que es una forma de presentación mucho más rara, pero que también está presente, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunas características de cada uno de estos tipos de conjuntivitis viral que hemos estado mencionando. Bien, entonces la conjuntivitis viral va a ser una conjuntivitis que cuando hacemos el examen de estos pacientes vamos a identificar en todos estos pacientes la presencia de folículos. Esto nos va a orientar a lo que vendría a ser una conjuntivitis viral, que esta va acompañado de procesos respiratorios altos en el caso de la fiebre faringoconjuntival, y es producida por los adenovirus. De acá hay que tener en cuenta que también existe la forma de queratoconjuntivitis epidémica, que es una forma mucho más agresiva en cuanto a presentación, y dentro de la conjuntivitis epidémica también tenemos a la conjuntivitis hemorrágica aguda, que es dada por el Coxsackie virus. Esta se caracteriza porque, además del problema conjuntival, del problema corneal, existe también un compromiso de hemorragia subconjuntival. Y en la conjuntivitis crónica, que es causada principalmente por el molusco contagioso, ¿ya? Es la forma de expresión de esta conjuntivitis viral. Entonces, en la fiebre faringoconjuntival, que se da principalmente en los niños con un periodo de incubación o de término de enfermedad de 10 a 14 días, pues va acompañado de fiebres altas de 38 a 40 grados, dolor de garganta, faringitis, la conjuntivitis folicular que puede estar en uno o los dos ojos, congestión, epífora,
etc. ¿Ya? Entonces, esta es la segunda forma de presentación más frecuente que tenemos de la expresión de una conjuntivitis viral. Ahora bien, la queratoconjuntivitis epidémica, que guarda relación con las cepas 8, 19 y 37, siendo de ellas la cepa 8 la forma más frecuente de presentación, la forma clásica que es descrita para la conjuntivitis viral por lo que es adenovirus, en este caso EpiD. ¿Desde dónde se produce la transmisión en este tipo de conjuntivitis? Desde la persona infectada, ¿ya? Como ocurre casi en todas las enfermedades. Desde la persona infectada, desde el ojo que está siendo afectado, la secreción que puede haber en los ojos, pues desde ahí se produce la infección, o desde objetos que el paciente está manipulando con mano contaminada con estos virus. Entonces, desde ahí viene a darse la transmisión, o también de pronto en piscinas donde no hay una cloración adecuada, puede uno contraer esta enfermedad. Cuando se presenta la queratoconjuntivitis epidémica, ¿qué puede presentarse? Hemorragia subconjuntival. En este caso, una hemorragia subconjuntival leve, puntiforme, que está ubicada en el tarso. Puede haber la presencia de membranas, de pseudomembranas, que ya le dan un carácter más agresivo a la enfermedad. Hay una reacción folicular mixta entre folículos y papilas, y la hiperemia es una hiperemia pues conjuntival que va a afectar toda la superficie de la conjuntiva. Muy bien. Entonces, en estos pacientes, ¿qué es lo que se va a presentar en la evolución de la enfermedad? Pues un proceso de alteración a nivel del epitelio corneal. Y cuando hay un compromiso corneal, sobre todo agudo, ¿qué es lo que va a presentarse? Pues la presencia de fotofobia, la presencia de lagrimeo, epífora, la presencia de blefaroespasmo y lagrimeo. En la imagen que estamos observando, pues estamos observando que un paciente está tapándose de la luz del sol en un afán de protegerse de esta luz, probablemente porque le produce fotofobia. En la evolución de un paciente con queratoconjuntivitis epidémica, aparte de la desepitelización corneal que existe, pues vamos a encontrar infiltrados subepiteliales, ¿ya? Entonces, lo que es la queratitis superficial va a estar localizada solamente en el epitelio corneal, pero la queratitis subepitelial ya va a presentarse más adelante debajo de este epitelio, tiene una localización más profunda y suele aparecer más o menos a las 3 semanas de la enfermedad. Y la aparición de estos infiltrados subepiteliales es lo que hace que uno pueda realizar el diagnóstico de queratoconjuntivitis epidémica. Es un hallazgo que se dice que es patognomónico para este tipo de queratoconjuntivitis. Y estos infiltrados subepiteliales, pues son así, infiltrados blancos, grisáceos, que van a estar debajo del epitelio corneal y que pueden producir alteraciones, ¿no? Si estamos con esa magnitud de infiltrados subepiteliales, puede haber algún grado de disminución de la agudeza visual, puede haber la presencia de halos que refiere el paciente, habrá fotofobia al deslumbramiento, disminución en la sensibilidad del contraste, etc. Cuando aparece esta patología o este signo, entre la 3ª semana o más adelante, y dura 6 meses a 1 año y después desaparece, ¿ya? Entonces, esta expresión viene a hacernos el diagnóstico de lo que es una queratoconjuntivitis epidémica. Y esta queratoconjuntivitis epidémica va a ser resultado de gran
pérdida de horas hombre de trabajo, ¿ya? Si alguien tuviera una queratoconjuntivitis epidémica acá, con toda seguridad que estarían infectados 4, 5, 8, 10 personas. Imagínense la cantidad de falta que habría, falta justificada, ¿no? Bueno, entonces esta queratoconjuntivitis epidémica pues es una patología que va a cursar como todo ojo rojo, ¿no? Con un ojo rojo que va a estar totalmente inflamado y va acompañado de lo que viene a ser la presencia de pronto de membranas, de pseudomembranas que dan todavía un carácter mucho más agresivo a este tipo de patologías, ¿ya? Entonces, cuando estamos ante un paciente con queratoconjuntivitis epidémica, a raíz de la presencia de las membranas o pseudomembranas, puede aparecer lo que es la presencia de simbléfaro. ¿Qué implica esto? Que tanto la conjuntiva tarsal como la vulvar, que están en aposición por la reacción inflamatoria, pueden pegarse y aparecer lo que es el simbléfaro. Y además de que también puede haber problemas corneales que pueden ser definitivos porque existe una queratitis de larga evolución que más o menos es entre 20 y 25 días. Entonces, en la queratoconjuntivitis epidémica, ¿cuál es la evolución? En la fase infecciosa, ¿qué va a haber? Pues la conjuntivitis acompañada del problema corneal traducida en alteración de queratitis punctata. A esto sigue una fase inmunitaria que ya va a haber una inflamación mucho más grave, donde puede haber la presencia de membranas hasta un porcentaje importante de 60%. En esta fase inmunitaria aparecen pues los infiltrados subepiteliales, ¿ya? Aquellos que se supone hacen el diagnóstico porque este hallazgo se dice que es patognomónico de esta patología. Y en la fase de curación ya tenemos la resolución completa de la enfermedad. Puede haber una cicatrización corneal permanente, la formación de simbléfaro por las cosas que explicamos, puede haber cicatrización corneal subconjuntival que puede conducir a lo que es un ojo seco. Entonces, pues esta patología no resulta tan benigna como los demás tipos de conjuntivitis. Bien, hará pues 5 años se describió lo que es la conjuntivitis viral por SARS-CoV-2, ¿ya? Entonces, en su momento fue bastante alarmante porque se le relacionaba incluso con que podía ser el factor inicial para el desarrollo pulmonar de lo que era la SARS-CoV-2. Y existe pues una correlación bastante importante entre la aparición de la conjuntivitis y el problema pulmonar que iba evidenciando el paciente. Pero ahora que ya la SARS-CoV-2 ha sido, digamos, pues que es una gripe más, también ya la conjuntivitis es otra expresión que no necesita ser tipificada, ¿ya? Muy bien, cuando hablamos de conjuntivitis bacteriana, cuando hablamos de conjuntivitis viral, no todas las conjuntivitis pues son inocuas, ¿ya? Algunas de ellas pueden producir complicaciones. Puede haber úlcera, perforación corneal en una conjuntivitis bacteriana. ¿Qué patología daba una perforación corneal? ¿Recuerdan? Si termina la otra semana la fase y quieren dar el viernes examen, tan verdes, ¿cuál era? ¿Recuerdan? La hiperaguda por gonococo. ¿Ya? Queratitis, ¿quiénes lo producen? Las conjuntivitis virales. Dentro de ellas, con mayor agresividad, la queratoconjuntivitis viral epidémica.
puede haber cicatrización conjuntival, ¿no? Puede haber blefaritis, puede haber sin bléfaro. Acá tenemos, por ejemplo, no sé si están viendo, se está pegando la conjuntiva tarsal con la conjuntiva vulvar. Esto es un sin bléfaro. ¿Qué podría producir ese sin bléfaro? Si tenemos algo que está pegado acá, ¿qué podría producir? No, agudeza visual no. ¿Pero disminución de qué? Si yo quiero ir allá y alguien me jala acá, ¿qué pasa? No podría ir allá, ¿verdad? Simple. Entonces hay restricción de movimientos. Y al haber restricción de movimientos, los ojos se mueven en forma conjugada. Cuando no ocurre esto, ¿qué es lo que va a pasar? La presencia de visión doble, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas generales y preventivas que se debe de tener en el caso de una conjuntivitis bacteriana, en el caso de una conjuntivitis viral? Pues el romper la cadena epidemiológica, ¿ya? El no estar en contacto con la persona que tiene la infección, no solo en forma directa a través de la secreción, sino de diversos utensilios que puede estar usando el paciente, ¿ya? Entonces, en todo conjuntivitis, la higiene ocular es muy importante, ¿ya? El tratar de romper la cadena epidemiológica. ¿Cómo se combatió la COVID-19? ¿Con qué? ¿Ya? Todo eso, ¿qué implica? Romper la cadena epidemiológica, evitar contagio, nada más. ¿Ya? La vacuna, todo eso, ya fue una intención de tratar de evitar casos severos, ¿ya? Entonces, cuando hay una infección por conjuntivitis viral o bacteriana, no se debe ocluir el ojo porque sería un factor de que pueda empeorar el cuadro, no automedicarse, no compartir objetos personales, evitar ir a lugares públicos, evitar ir a piscinas donde no haya una cloración adecuada, etc. ¿Ya? Entonces, estas son las medidas más importantes porque después en una conjuntivitis viral el tratamiento que es solamente aliviar la sintomatología, ¿ya? Porque es un proceso que se autolimita y esto se hace pues con lágrimas artificiales que se puede usar por una semana. En el caso de conjuntivitis bacteriana, ya lo habíamos dicho, se dan antibióticos en los casos moderados a severos. En los casos donde haya una secreción hiperaguda, que implica ya esto sí, una emergencia ocular, preferible derivar, ¿ya? Bien, el otro tema viene a ser la alergia ocular. Cuando hablamos de alergia ocular, ¿a qué nos referimos? A una inflamación conjuntival bilateral, pero de naturaleza crónica, ¿no? Que es recurrente y se caracteriza por un marcado prurito, una marcada picazón ocular. Esto nos sugiere la presencia de una conjuntivitis alérgica. Muy bien, entonces, en la conjuntivitis alérgica, la forma de expresión de esta conjuntivitis es pues de diferente tipo. Tenemos una conjuntivitis alérgica simple, donde se considera a la conjuntivitis por fiebre del heno, a la conjuntivitis alérgica estacional y a la conjuntivitis alérgica perenne. En todas ellas hay una reacción inmunitaria de tipo 1. Las otras formas de conjuntivitis alérgica son la queratoconjuntivitis vernal, la queratoconjuntivitis atópica y la conjuntivitis papilar gigante.
Bien, entonces, en todo este tipo de conjuntivitis, en las primeras, en la conjuntivitis alérgico estacional, en la conjuntivitis perenne, hay una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 principalmente, ¿ya? En las otras tres va a haber el componente de lo que es una hipersensibilidad de tipo 1, pero asociada a ellas va a haber una respuesta de tipo 4. Y esto es lo que va a hacer de que la expresión de pronto difiera un tanto en la alergia ocular. Es una patología que se presenta a nivel mundial con una incidencia de 7% más o menos a nivel mundial. El 40-60% se va a presentar en pacientes que tienen atopía, ¿ya? Un paciente que tiene atopía, pues el 40% hasta 60% de ellos se puede presentar síntomas oculares. En el Perú se estima que esta conjuntivitis tiene una prevalencia de 16%, que es una prevalencia bastante incrementada. Muy bien, entonces, estas conjuntivitis alérgicas tienen pues algunas características para su expresión. Se presenta sobre todo en climas cálidos, donde hay más riesgo de que pueda presentarse esta alergia ocular. En los pacientes mayores de 50 años presentan con mayor frecuencia síntomas oculares aislados. ¿Qué implica esto? Que no hay un antecedente de atopia ocular, ¿ya? Y los pacientes más jóvenes tienen síntomas nasooculares, ¿ya? En estos pacientes es frecuente la presencia de rinitis. ¿Quiénes son los que van a desencadenar esto? Pues la exposición a ambientes donde haya ácaros, donde haya polen, donde haya polvo, ¿ya? Entonces, todo esto puede condicionar la aparición de una conjuntivitis alérgica previa sensibilización. Y cuando ocurre esta sensibilización, pues la expresión se va a dar en una segunda intención en cuestión de horas. Y cuando se presenta, ¿qué es lo que va a experimentar? Pues prurito, eritema, quemosis, enrojecimiento ocular, etc. Y esto también va a aparecer con los días a meses, la reaparición de síntomas oculares. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Porque existe una disrupción en la superficie ocular. Disrupción que es dada por todos los fenómenos inmunitarios que se van a presentar en la superficie ocular como resultado de la exposición a estos alergenos, ¿ya? Entonces, en los meses y en los años que va a haber, pues una disrupción de la superficie ocular, la misma que va a permitir, ¿qué cosa? Que va a permitir que haya una inflamación continua, un daño ocular de la superficie ocular que condiciona la expresión de la conjuntivitis alérgica. Entonces, en la fisiopatología, aparte de la expresión de la reacción de tipo 1 y de la tipo 4, pues toda esta expresión conduce a lo que es una disfunción de la barrera de la superficie ocular. Y esa disfunción de la barrera de la superficie ocular trae como consecuencia la facilitación de la penetración del alergeno y la sensibilización, incrementa la susceptibilidad a los patógenos, la remodelación de los tejidos y la cronicidad de la enfermedad, ¿ya? Entonces, al final, toda la reacción inmunitaria, etcétera, que condiciona pues una disfunción de la barrera de la superficie ocular. Entonces, en una conjuntivitis alérgica vamos a tener un proceso de disrupción de barrera, un proceso inflamatorio, remodelación de tejido, que se convierte en un círculo vicioso. Y todo esto va a tener una expresión en la aparición de una conjuntivitis alérgica.
cuando se manifiesta esta conjuntivitis alérgica, ¿cómo se va a manifestar? Pues con la presencia de ojo rojo, ¿ya? Ojo rojo. Pero que va a ir acompañada de prurito, el prurito que es algo intenso en estos pacientes. Y la presencia de prurito pues nos orientará a que el paciente probablemente tenga una conjuntivitis alérgica. A esto puede ir acompañado de edema conjuntival. Es frecuente que en estos pacientes haya un edema conjuntival, una quemosis conjuntival. ¿Por qué razón? Porque la forma de presentación es algo aguda, acompañada también de lagrimeo. Entonces, en el primer grupo, en lo que es la conjuntivitis alérgica simple, pues este tipo de conjuntivitis va a ser resultado de lo que es la hipersensibilidad de tipo 1. Suele ser una forma leve e inespecífica de expresión que se va a presentar pues por hiperemia, respuesta papilar leve, picazón, escozor principalmente. Habíamos dicho que esta forma de conjuntivitis puede tener una forma de lo que es la fiebre del heno, lo que es la conjuntivitis alérgica estacional y la conjuntivitis alérgica perenne, ¿ya? Entonces, la conjuntivitis del heno fue una de las primeras que se describieron, por eso ha quedado todavía con ese nombre, pero también se le conoce como rinitis alérgica, ¿ya? Y los alergenos que están involucrados en esto son el polen, la hierba y la caspa animal. Por otro lado tenemos la conjuntivitis alérgica estacional, donde va a haber una respuesta, pero a alergenos externos estacionales. Principalmente, ¿qué? El polen de la hierba. Es una patología que es bastante frecuente, es muy común, ¿ya? Por otro lado tenemos a la conjuntivitis alérgica perenne, que va a tener pues una respuesta a alergenos que va a ser mucho más perenne, mucho más larga. ¿Por qué? Porque guarda relación con la interacción con alergenos que se encuentran en casa, ¿ya? Polvo doméstico, los ácaros, ¿no? Y esta forma de expresión alérgica no es tan común como la forma estacional y también tiene una forma de expresión mucho más leve, ¿ya? Entonces, el 95% de todos los casos de alergia ocular corresponden a este tipo de expresión de conjuntivitis alérgica, ¿ya? A una expresión que no es tan severa, pero es dependiente a esta reacción de hipersensibilidad de tipo 1. Y cuando se presenta, ¿qué va a haber? Pues va a existir enrojecimiento ocular, la presencia de prurito intenso, la presencia de lo que es lagrimeo, edema palpebral. ¿Y qué es esto? ¿Qué evento? ¿Congestión ocular? ¿Algo más? Quemosis, es el edema de conjuntivo. Entonces, ¿qué alergenos más frecuentes en lo que es la conjuntivitis alérgica estacional? Pues guardan relación con polen, gramíneas, árboles, con todo aquello que está en el medio ambiente, y es por eso que en ciertas ocasiones del año esta empeora. Es más intensa, sobre todo en la primavera y el otoño. Por el otro lado, la conjuntivitis alérgica perenne, que tiene una forma más
breve de presentación, menos intensa que la otra. Entonces se presenta en relación a ácaros, polvo y mascotas que tenemos en casa. Muy bien, de acuerdo a la tendencia actual, ¿cuál de ellas creen que en el futuro sea más frecuente? ¿Y por qué? ¿Mm? La perenne, ¿por qué? Porque actualmente casi todo el mundo está criando mascotas. ¿Por qué? Porque no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque ustedes pues, no quieren tener ya responsabilidades, no quieren tener pareja, no quieren tener hijos, quieren criar sus mascotas. No sean malas, pues, malos. Sea su vida normal. Bueno, por ahora están las mascotas. Ahorita se viene con la inteligencia artificial una serie de animalitos que van a estar prendidos de eso por buen tiempo. Pero probablemente, de acuerdo a lo que viene a ser la conducta general, también va a ir variando estas cosas. ¿Ya? Pero en el momento actual hay muchas mascotas. Quítale la idea de que no debe tener la mascota el niño, es bien complicado. ¿Ya? Entonces, si no, pues tiene que sufrir. ¿Qué vas a hacer? Muy bien. El otro grupo de conjuntivitis virales lo constituye la queratoconjuntivitis vernal. ¿Ya? Esta ya es una patología donde está involucrado una reacción de hipersensibilidad tanto uno como la parte crónica, la 4. Se va a presentar también en climas templados, sobre todo en lo que es los niños entre los 4 a 12 años. ¿Ya? Esta es una patología que suele presentarse en niños y hacia los 20 años es una patología que también desaparece. ¿Ya? Mayor en los varones, 3 a 1, y hay exacerbaciones en las primavera y en el otoño. También tiene cierto grado de lo que es relación con las estaciones. Cuando se presenta una manifestación de la queratoconjuntivitis vernal, existen dos formas de presentación y la combinación de ellas, 3 prácticamente, ¿no? Vamos a tener una conjuntivitis tarsal donde va a existir lo que son papilas que van a estar ubicadas tanto en el tarso superior como en el inferior, sobre todo en el tarso superior, que van a dar una forma de empedrado. ¿Ya? Y la otra forma de presentación viene a ser la forma limbar, donde va a haber una serie de puntos que van a estar en el limbo, que reciben el nombre de los puntos de Horner-Tranz. ¿Ya? Estas son las dos formas de presentación de la queratoconjuntivitis vernal. Entonces, en la forma tarsal va a existir unas papilas hipertróficas que dan la apariencia de un empedrado, donde podrá haber una secreción mucoide entre este empedrado. Y la otra forma, la forma limbar, donde va a haber pues esa reacción inflamatoria, principalmente en lo que es el limbo. ¿Ya? Y esto se conoce como los puntos de Horner-Tranz. Esta es la forma más frecuente de presentación, sobre todo en los pacientes de raza negra, sobre todo en los pacientes asiáticos. ¿Ya? Entonces, si tenemos unas papilas grandes, además de que hay una reacción inflamatoria, ¿no? La otra estructura que tiende a sufrir viene a ser la córnea. Entonces, en la córnea, ¿qué podemos encontrar? A ver, primero, podemos encontrar la presencia de pandus, o sea, vasos sanguíneos en superficie corneal. La presencia de lo que es la presencia limbar de la enfermedad. La presencia también de lesión corneal.
¿Cuál es la expresión de esta lesión corneal? La presencia de estas úlceras en escudo. ¿Ya? Estas úlceras en escudo vienen a ser pues la consecuencia de estas papilas gigantes que están en contacto con la superficie corneal, va la reacción inflamatoria. Esto condiciona a que haya esa úlcera que bien podría complicarse en la evolución. Pero también pueden haber lo que es queratopatías, lesiones epiteliales. Esas lesiones epiteliales suelen presentarse principalmente en lo que es la superficie superior, en la parte superior de la córnea, en cuanto a queratoconjuntivitis epidémica, ¿ya? Y la presencia de úlceras en escudo, ¿no?, que también se presentan en estos pacientes como lesión corneal. Ahora bien, en este tipo de conjuntivitis alérgica, en la queratoconjuntivitis vernal, puede estar asociada la presencia de lo que es el queratocono. El queratocono, y es una patología mucho más grave, ¿por qué? Porque implica una ectasia corneal que de pronto puede requerir hasta un trasplante corneal. Y en estos pacientes con queratoconjuntivitis vernal, hasta un 30%, 26.8% de pacientes, tienen pues la presencia de un queratocono, ¿ya? Entonces es importante esta asociación. La otra patología viene a ser la queratoconjuntivitis atópica, ¿ya? Entonces, la queratoconjuntivitis atópica también es una reacción inmune de hipersensibilidad de tipo 1 y 4. Tiene un curso crónico, bilateral, simétrico, pero que se presenta sobre todo en las personas de mayor edad. Entre los 30 y 50 años se va a presentar esta patología, ¿ya? Mayor en varones 2.4, y en estos pacientes existe una mayor asociación con lo que viene a ser atopía, ¿ya? En estos pacientes, este tipo de queratoconjuntivitis epidémica se presenta sobre todo en pacientes que tengan dermatitis atópica, asma, eczema, urticaria. Entonces, en esta queratoconjuntivitis atópica, la forma de presentación es muy similar a la queratoconjuntivitis vernal. También va a haber una forma tarsal de presentación, una forma limbar de presentación, ¿ya? Pero en estos casos es mucho más severa la forma de presentación de esta patología. Además de que va a existir un compromiso palpebral, ¿no? Un compromiso palpebral donde va a haber afectación que puede implicar que exista la cronicidad del caso, ¿ya? Entonces afecta el borde palpebral, que puede hacer que a veces el párpado caiga, que esté edematoso, etc. Y además que puede haber grados de queratitis, también puede haber úlceras en escudo. A diferencia de lo que era la queratoconjuntivitis vernal, las queratitis tienen una localización más central e inferior. En la vernal era superior. También se presenta lo que es la úlcera en escudo. Muy bien, entonces en estos pacientes existe un compromiso en lo que es los párpados, ¿ya? De tal forma que estos pacientes van a cursar con procesos de blefaritis crónica, que condiciona también la perpetuación de lo que es la conjuntivitis alérgica. Dentro de este proceso de compromiso palpebral puede haber grados de queratinización, sobre todo sobre lo que es la carúncula, ¿ya? Puede haber pues también algún grado de lo que es
vasos sanguíneos en la córnea, puede haber úlceras corneales, ¿ya? Esta es una patología mucho más agresiva que la vernal. Y la otra patología es la conjuntivitis papilar gigante, donde va a haber también pues, cambios de tipo proliferativo a nivel de la conjuntiva palpebral que se manifiestan bajo la forma de papilas gigantes. Tiene una expresión también inmunitaria de tipo crónica en respuesta a ¿qué cosas? En respuesta a el uso de lentes de contacto, prótesis ocular, suturas quirúrgicas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a manera de tratamiento, ¿qué se hace en estos pacientes? Si en la conjuntivitis viral teníamos el concepto de cortar la cadena epidemiológica, en estas circunstancias, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es pues el prevenir de alergenos, el tratar de identificar cuál es el alergeno que condiciona este proceso de reacción a nivel ocular. Si estamos en época de primavera, en otoño, pues no vayamos al campo, tenemos que guardar de repente algún grado de restricción en salidas. Lavar el cabello y la ropa después de la exposición al aire libre. Para los alergenos perennes, cubrir la ropa de cama con fundas de plástico, retirar las alfombras, evitar las mascotas en dormitorio. ¿Ya? Son cosas que se deben de hacer porque si no, ningún tipo de tratamiento va a dar resultado. A esto debemos tener algún cambio de comportamiento. Por decir, ¿qué es lo que caracteriza este proceso alérgico? La picazón. Y la picazón, cuando alguien tiene, ¿qué hacemos? Pues nos rascamos, nos frotamos el ojo. Pero el frotar el ojo, si bien produce algún grado de alivio, pero lo único que hace es perpetuar la reacción inflamatoria. ¿Ya? Entonces es algo que tiene que cambiarse. Utilizar lágrimas artificiales frías para diluir los alergenos, ¿no? Aplicar compresiones frías para reducir la hinchazón, etc. ¿Ya? Entonces, cuando ya tenemos este cambio en modificaciones de conducta, etc., pues se podrá orientar el tratamiento dependiendo sobre qué tipo de patología hemos identificado, ¿no? De tal forma que daremos de pronto antihistamínicos, vasoconstrictores, estabilizadores de los mastocitos, asociación de ellos. En los casos más severos de pronto podremos asociar corticoides tópicos que van a usarse por un tiempo prolongado o colocar lo que viene a ser pues también algunos antimetabolitos, ¿ya? Entonces en la terapia médica tenemos que individualizar el tratamiento para cada paciente. Muy bien. El ojo rojo también puede ser causada por otro tipo de patologías, como vamos a ver ahora, dentro de las cuales tenemos la flictenulosis, que viene a ser también una expresión de reacción de hipersensibilidad retardada, pero específicamente a lo que son estafilococos. Es una patología que suele presentarse sobre todo en la infancia, que puede presentarse con enrojecimiento ocular, fotofobia, lagrimeo, blefaroespasmo, etc., pero que en el examen se va a encontrar un nódulo que va a estar en el limbo corneal, ¿ya? Este nódulo va a producir una congestión ocular, pero una congestión ocular bastante limitada. Generalmente, cuando hay un proceso de inflamación de la conjuntiva, la respuesta es una conjuntivitis, una inflamación conjuntival de toda la conjuntiva. En este caso sí existe una reacción, pero bien localizada. Entonces, vean, acá había
esta flicténula que con el tratamiento ya está pasando. ¿Ya? El tratamiento en estos casos es con corticoides por un corto tiempo y con eso mejora el cuadro. ¿Ya? Bien, pero también existen degeneraciones a nivel conjuntival que cursan con ojo rojo. Una de estas degeneraciones viene a ser la pingüécula, que es un depósito blanco amarillento en la conjuntiva vulvar, que es un tejido que también se inflama constantemente, pero que no progresa. Aparece y siempre va a estar ahí sin progresión de esta pingüécula, por lo tanto no es necesario una operación. ¿Ya? La otra patología viene a ser el pterígeno, que es una manifestación bastante frecuente en nuestro medio. ¿Por qué? Porque esta patología suele guardar relación con lo que es la radiación solar. Y lo que es Arequipa y todo el altiplano tiene una de las radiaciones más altas del mundo. ¿Ya? En la clasificación de radiación a nivel mundial, la máxima figura entre un factor de 13, 14, 15. Nosotros estamos en promedio de 16. No estamos ni siquiera clasificados. ¿Ya? Pero tenemos una radiación muy alta que, entre otras cosas, produce la aparición de pterígeno. Pterígeno que sí, es un tejido que suele inflamarse constantemente y tiende a progresar. ¿Ya? Entonces, este tejido progresa y va invadiendo la córnea en forma progresiva. Vean en esta circunstancia cuánto de visión tendrá este paciente. ¿Vería algo? Estaría pues muy limitada la visión, ¿verdad? Porque ya hay una obstrucción en lo que es el eje visual. Por lo tanto, la operación, estos pacientes sí se operan, pero cuando haya una invasión a la córnea por lo menos entre 2, 3, 4 milímetros. ¿Ya? No se opera a todos, ¿por qué? Porque así como existe la predisposición a que pueda aparecer este pterígeno, cuando se opera, también la posibilidad de recidiva es bastante alta. Si operamos a un paciente que tiene un pterígeno de grado 1 muy pequeño, de repente en la recidiva puede ser mayor el pterígeno. ¿Ya? Entonces se clasifica pues a quienes debemos de operar, y la operación como técnica es sencilla, pero siempre existe un grado de recidiva importante. ¿Qué se hace? Un autotrasplante. Se saca la conjuntiva de la parte superior, se saca el pterígeno y ahí se coloca la conjuntiva de la parte superior del ojo. Y con ese procedimiento van muy bien. ¿Ya? Pero hay que elegir al paciente. ¿Qué están viendo ahí? Es una recidiva del pterígeno. ¿Ya? Entonces puede correrse ese riesgo. ¿Ya? Muy bien, dentro de lo que es patología conjuntival puede haber también la presencia de concreciones, al margen de que tenga manifestación de ojo rojo o no, que son pues pequeños depósitos blanco-amarillentos que van a estar tanto en el tarso superior como inferior como el tarso superior. ¿Ya? Generalmente son totalmente asintomáticos, pero en una de esas el paciente percibe que hay algo, un bultito en el ojo, y hasta que no se lo saque no va a estar tranquilo. ¿Ya? Generalmente no causa molestia, pero si el paciente tiene disconfort, pues se saca. Es una patología muy fácil de tratar. Y también tenemos los quistes de retención que se presentan, que es más o menos frecuente, totalmente asintomático. Es líquido que está ahí, que
podría operarse si es que causa molestias. Pero la gran mayoría de los pacientes no experimentan molestias, pero sí, pues, si están evidenciando en todo momento eso, probablemente opten por que se les saque, ¿ya? Y tener en cuenta también las lesiones pigmentadas en conjuntiva. Si hay alguien que tiene una lesión pigmentada, lo único que hay que hacer es observar. Y esta observación implica que cuando haya sangrado, un crecimiento exacerbado, aumento de volumen, etc., preferible sacarlo para analizar. Y el hecho de sacar y analizar si esto es maligno, pues también el tratamiento ya se hizo, ¿ya? Al sacar esa estructura pigmentada. A ver, la lista ya lo tienen. Doctor, en el pterigium, en la recidiva es igual si se expone o no se expone al sol, igual puede. Es que generalmente, pues, si operamos a alguien de esta zona, ¿qué es lo que va a pasar? Va a continuar en la zona. ¿Sí? Otra consulta, doctor. ¿Sí? En cuanto a la causa alérgica, o sea, si un paciente ya sufre de alergias, es muy posible de que también pueda sufrir esa conjuntivitis de causa alérgica, o no tiene nada que ver. No, si tienes atopía, hay más posibilidades. Ah, ok. Un minuto, chicos, continuamos con la siguiente clase. La conjuntivitis viral siempre, la conjuntivitis hemorrágica es un conjuntivo o es aparte. Dentro de las epidémicas, sí hay un tipo de cosa que virus. Ah, de epidémicas. Pero dentro de las simples puede haber grados de hemorragia, pero generalmente son pequeños. No abre más, porque existe el tumor que pueden tirarse por ahí.
algunos quieren darlo pronto, yo por mí, cualquier fecha. Doctor, ¿qué habría posibilidad de que el lunes, porque el lunes contamos neurología o psiquiatría los viernes? No, puede ser lunes, martes, cualquier día. Pero preferible después de terminar la clase. Si hoy día termino la clase, no lo voy a tomar el viernes. Por si acaso, mi categoría, que no quiero tomar el viernes. Cualquier fecha, ustedes pongan fecha, no hay problema. Esta fase de cuántas semanas es, 3 o 4. 4. A ver, ¿tienen? ¿Y cuándo es la rotación de la fase, de la módulo? Nicole Nikita. Ya, doctor. Para la pared. ¿3, 3, 3? Sí. Bueno, según la calendarización de urología. Ya, ¿de urología? Urología. Es la que se mandaba a una comisión. 3, 3, 3. 3, 3, 3. No se adecuan, pero para la próxima van a quedar 4 temas, no sé. Bien, chicos, sigamos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer patología corneal que también produce ojo rojo, ¿ya? Solamente que cuando ya existe un compromiso de la córnea, el ojo rojo ya cumple unas características de mayor riesgo, ¿ya? Entonces, cuando existe un compromiso corneal, la forma de presentación también cambia. ¿Cómo se expresa un compromiso corneal? Con la presencia de fotofobia, con la presencia de lagrimeo intenso, presencia de blefaroespasmo, cosas que no existen en una conjuntivitis pura, ¿ya? Además de que la inyección ciliar no es una inyección difusa como en la conjuntivitis viral, bacteriana, sino que es una conjuntivitis ciliar que lo vamos a ver. Entonces, en un problema corneal es bueno tener en cuenta primero de que la córnea, esa estructura transparente que está en el tercio anterior del ojo, es una estructura que está formada por 5 capas, que de la parte más externa a la interna es el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. ¿Cuál es la importancia de estas capas? De que de estas capas, ya sea porque en el estroma existe una configuración especial de estas fibras y de que el endotelio y el epitelio cumplen una función importante, es de que la córnea está transparente en todo momento. Es una córnea que no está edematizada y en esa función cumple un rol muy importante el endotelio y el epitelio corneal. Entre los dos vamos a tener de que la córnea está siempre transparente. Tenemos ahí el epitelio, o sea, lo que es el epitelio corneal, la membrana de Descemet y lo que es la membrana, el estroma corneal, ¿ya? De ellas, lo que es el epitelio corneal viene a ser la única estructura que tiende a regenerarse, porque en diferentes patologías, tanto el epitelio corneal como el epitelio conjuntival son estructuras que tienden a descamarse, pero estas se recuperan y pueden ser nuevamente epitelizadas.
Bien, ahí tenemos a lo que es el endotelio corneal. ¿Ya? Muy bien. Sandra. ¿Está? Sandro Chirinos. No, Saavedra Chirinos debe ser, ¿no? A ver, ¿qué te llama la atención en la imagen? ¿Cómo? El patrón de la imagen inferior. Ya, ¿qué tiene? Parece que tiene forma poligonal. Un patrón poligonal. Ya. David Cruz. ¿Qué te llama la atención? Todos son fotos de endotelio corneal. La distribución de las células es una pentagonal, hexagonal, algunas varían de distinto tamaño y el color varía según las imágenes y algunas tienen una especie de sombras. Ya. Jorge Núñez. Núñez. No, Jorge Nicolai Núñez, claro. Creo que estuvo, ¿no? Sentado ahí. Obregón. ¿Qué te llama la atención? Que se ve la superficie toda dividida por las células de diferentes formas. Ya. ¿Qué más? Y las sombras que se ven, ¿no? Se ven algunos más oscuros, tonos más claros. Tracy. Primero, o sea, el patrón que me parece banal de ovejas, y todos tienen la misma forma. Si la pregunta fuese, ¿cuál es el patrón más importante en las células endoteliales que se muestran en las tres fotografías? ¿Qué pondrían? A ver, Ángela. ¿Qué doctor? Ángela Emiliano Castillo. Ángelo. Ah, Ángelo, perdón. Estoy sin lente cerca. ¿Está Ángelo? Sí, sí, está. Ya. ¿Me puede repetir la pregunta? A ver. Mencione la característica más importante del endotelio corneal que se muestra en las tres figuras. Porque las tres son fotos de endotelio corneal. Sería el tema de distribución ¿Cómo distribución? de las células. ¿Ya? ¿Cómo están distribuidas? Forma poligonal. Pentagonal, ¿Ya? Galarreta, o Gabriela, es Gabriela Bernal. ¿No está? Gabriela Alejandra Bernal Urquizo. Estuvo. Ya, Ana Paula Bautista. Piñes, ¿no? Erika Arenas es. Cayata. Sí. Ah. Ajá. Es como cuando prenden la computadora para decir que estamos en clase. Exacto. Así es. Ay, bueno. Uno más, ya. Pablo Dávila. Yo diría que son varias capas como certificado.
Ya, pero algo más. Tiene un patrón hexagonal. Todos tienen igual. Todos son mosaico. Hexagonal o mosaico. Bonita pregunta, ¿no? Pero, si es célula endotelial, otra célula endotelial, otra célula endotelial, solo que esta es del niño, adulto y anciano. ¿Qué es lo que diferencia a estas fotografías? La cantidad de células está tan evidente. O sea, en todo lo demás sí tienes forma hexagonal, todo eso, pero es la cantidad. Entonces, la cantidad de células endoteliales en un niño es mucho mayor que en la del adulto y está mayor que en el adulto, que en el anciano. Entonces, en el anciano, ¿qué es lo que pasa? Aparece ya la catarata. Y cuando hay catarata, por el acto quirúrgico se pierde un 5%, 7% de células endoteliales. ¿Y para qué sirve la célula endotelial? Para tener la córnea transparente. Pero para esto tiene que haber más de 500 células endoteliales por milímetro cuadrado. Si tuviéramos menos cantidad de células endoteliales, se pierden las células durante el acto quirúrgico, entonces de pronto esa córnea se nos puede descompensar. Y cuando hay una descompensación corneal, puede la cirugía ser técnicamente muy buena, pero no va a ver bien. ¿Por qué? Porque la córnea se opacifica. ¿Ya? Entonces son células endoteliales que van disminuyendo conforme pasa la edad. Y esto es importante en cirugía de cataratas. Bien, ¿y la córnea para qué sirve pues? Nos sirve de protección gracias a su rica inervación. ¿Ya? Gracias a esta inervación, la córnea es muy sensible y eso hace que cualquier expresión que exista en la córnea tenga una manifestación muy rica. Y el otro factor de función viene a ser la refracción. ¿Ya? La córnea representa el 80% del poder refractivo del ojo. Es por eso que la cirugía refractiva que se hace para dejar de usar lentes, pues se hace en la córnea, ¿ya? Porque es el principal factor para lo que es la visión de uno, para la refracción del paciente. Y la transparencia y la vascularidad pues también influyen en lo que es la refracción. Bien, cuando tenemos una patología corneal, podemos examinarlo con la lámpara hendidura y ver cómo está la superficie ocular, qué está pasando en la córnea. Pero muchas veces hay lesiones que no se perciben con la lámpara hendidura y es mejor pues teñir la córnea con la fluoresceína para que haya expresión de la lesión que puede estar ocurriendo en la córnea. Por ejemplo, esta es una úlcera corneal. ¿Por qué? Porque está tomando el ojo la fluoresceína, que implica todo esto de que no hay epitelio corneal. Acá tampoco hay epitelio corneal. Entonces, pues con la fluoresceína nos ayudamos a diferenciar si existe algún tipo de lesión o no en el ojo. Y para examinar la córnea tenemos diferentes tipos de equipos donde se puede comenzar con lo que es la lámpara hendidura, la queratometría, la topografía corneal computarizada, que nos va a permitir ver cómo es la superficie corneal, porque en la superficie corneal puede haber grados de ectasia, puede haber queratoconos que es necesario detectar si es que se quiere operar un paciente de cirugía refractiva. La paquimetría, que nos va a determinar el grosor corneal, que también es importante para una cirugía refractiva. Córneas muy delgadas no deben de operarse. La microscopía especular. ¿Qué es la microscopía especular? Un aparato que nos va a determinar qué cantidad de células endoteliales tiene el paciente, ¿no? Si tenemos 1200, 1500 células endoteliales, pues esa córnea no se va a descompensar. Pero si tenemos menos, mejor no operar. ¿Ya? Muy bien.
Entonces, en esta córnea va a haber pues lo que es la manifestación de una serie de enfermedades infecciosas. Puede ser de origen viral, de origen bacteriano, de origen micótico, que vamos a ir evaluando. Comencemos con lo que viene a ser la conjuntivitis viral. Dentro de la conjuntivitis viral, una de las principales que causa alteraciones en la superficie ocular va a ser la conjuntivitis por virus del herpes simple. ¿Ya? Entonces, el virus del herpes simple va a producir pues el 95% de todo lo que significa la patología corneal, y el virus del varicela zoster solamente el 5%. Y el virus del herpes simple, que ocupa el 95% de todos los problemas que causan enfermedad ocular con mayor frecuencia desde el punto de vista viral. ¿Ya? Entonces, en los pacientes que tienen una enfermedad ocular herpética, la forma más frecuente de presentación viene a ser la queratitis herpética, que solamente se presenta en 1% del 90% de seropositivos a virus del herpes simple. Pero aún así, esta queratitis herpética constituye la principal causa de ceguera en el mundo por patología corneal. ¿Ya? Eso ténganlo presente. El virus del herpes simple es la principal causa de ceguera corneal a nivel mundial. Entonces, este virus del herpes simple, de las dos cepas que se tiene, principalmente es el virus del herpes simple tipo 1, que va a afectar tanto a la boca, los labios y los ojos, que van a producir esta queratitis de herpes simple. El virus del herpes simple tipo 2 es mucho menos frecuente, que tenga una traducción de enfermedad corneal, y es principalmente pues tiene un herpes genital que va a producir. ¿Ya? Entonces, cuando existe una infección por virus del herpes simple, tiene que haber una primoinfección. ¿Ya? Va a haber una infección por virus del herpes simple, la misma que va a alterar de pronto la superficie ocular, ¿no? O puede ser por contagio también de otras estructuras cercanas, como la superficie orofacial. El hecho es de que esta primoinfección aparece generalmente como un trastorno de vías respiratorias altas. En algunos casos puede haber alguna vesícula en lo que es la parte palpebral del ojo, o una conjuntivitis leve. De tal forma que cuando alguien tiene una primoinfección, el pensar que esa primoinfección ha sido por virus del herpes simple es algo que no vamos a encontrar ese dato. ¿Ya? La mayoría de lo que es la primoinfección va a pasar en forma asintomática. ¿Ya? Ahora bien, ¿cuándo hace daño en la vista el virus del herpes simple? Cuando hay una reactivación. En la primoinfección, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el virus va a pasar hacia lo que es el ganglio, y en el ganglio va a estar en una situación latente por años. ¿Ya? Entonces, esta reactivación va a ser, pues, va a estar en una situación latente, y esta es la forma de expresión más frecuente que se tiene del virus del herpes simple a nivel ocular. Muy bien. Entonces, lo que va a existir va a ser una reactivación. Una reactivación que se va a dar previa a esa primoinfección de la que estábamos hablando. Y la reactivación se da por diferentes causas. Puede ser por procesos de una inmunosupresión, por procesos atópicos, factores hormonales, cirugías corneales, traumatismos oculares, etc.
de tal forma que existe una correlación entre lo que es primoinfección con reactivación. A mayor tiempo de la primoinfección, más posibilidades que el paciente tenga una reactivación. Después de los 20 años de una primoinfección, hasta 60% de posibilidad existe de que exista una reactivación. Si esto, la primoinfección, ocurre sobre todo en la niñez, pues esta es una expresión de patología que se presenta entre la segunda, tercera década de vida o más adelante. Cuando se va a manifestar esta reactivación del virus del herpes simple, pues va a haber una manifestación que va a estar presente en la córnea. Sea esta que se presente a nivel del epitelio, donde se va a llamar una queratitis epitelial, que es la forma más frecuente de presentación, o que exista un compromiso de todo el estroma, donde tendremos lo que es una queratitis estromal. De la misma forma, el endotelio corneal, que es parte de la córnea, puede tener una endotelitis. Y por vecindad, la córnea guarda relación con lo que es la cámara anterior, el iris, entonces puede haber también una iridociclitis. Y otra forma de presentación viene a ser la queratitis neurotrófica. Esta es la expresión de lo que es una queratitis por herpes simple. De todas estas formas de presentación, ¿cuál es la más frecuente? La queratitis epitelial. Entonces, cuando el epitelio corneal es dañado, va a producir pues una lisis celular que dará respuesta al sistema inmune innato, que va a condicionar lo que viene a ser la expresión de macrófagos, de sustancias proinflamatorias, proangiogénicas, etc., que va a dar respuesta al sistema inmune adaptativo, y toda esta manifestación inflamatoria es la causante de las manifestaciones clínicas que van a ocurrir en un proceso de virus del herpes simple. Cuando ya tenemos esta reactivación, pues vamos a tener que esta presentación generalmente es unilateral en la inmensa mayoría de los casos. Entre 2 a 8%, a 12% pueden ser bilaterales, pero sobre todo en los pacientes que son inmunodeprimidos, ¿ya? Y cuando se hace presente esta manifestación, pues en todas ellas va a haber lo que se llama una inyección ciliar. Una inyección ciliar que es mucho más manifiesta a nivel alrededor de la córnea, ¿ya? Entonces, esta expresión ciliar nos ayuda a lo que es la localización de la probable infección que puede estar teniendo el paciente. La inyección ciliar nos indica que el paciente tiene una patología corneal o una patología intraocular que puede ser inflamatoria, que puede ser infecciosa. Eso lo veremos en la próxima clase. Habrá entonces también cesación de cuerpo extraño, presencia de fotofobia, presencia de blefaroespasmo, lagrimeo, visión borrosa porque se daña la córnea, y al dañarse la córnea pues disminuye la agudeza visual. Entonces, lo que es la queratitis epitelial es una manifestación donde va a existir daño a nivel de la superficie ocular del epitelio corneal. Y este daño es producido por invasión directa del del virus sobre lo que es el epitelio corneal. Y esta invasión
va a tener, digamos, diferentes fases, las mismas que van a ir dándose en el tiempo, y en la medida que se vayan presentando, también podrá ser más severa que otras. ¿Ya? Entonces, va a haber una queratopatía epitelial punteada al inicio de esta enfermedad, que dura entre 1 a 2 días. ¿Cómo es esta? La presencia de vesículas claras de pequeño tamaño que están agrupadas en un pequeño espacio. Si nosotros en esas circunstancias tiñéramos con la fluoroceína, no habría tinción, habría una tinción negativa, y esta presencia de lo que es queratopatía epitelial punctata va a dar lugar a lo que es la úlcera dendrítica en las próximas 12 a 48 horas. En estas próximas 12 a 48 horas ya aparece esta lesión dendrítica, que no es otra cosa que la coalescencia de daño que está ocurriendo en las células epiteliales, que adoptan una ramificación lineal, cuyos bordes son edematizados y con bulbos terminales. Si nosotros hacemos una tinción de esta lesión, sí ya vamos a encontrar esta típica lesión dendrítica que caracteriza a lo que es la queratitis epitelial, ¿no? En la mayoría de los casos queda en esta situación, pero en pacientes que de pronto tengan contacto con una inmunosupresión local, como puede ser corticoides locales, puede ir esto a lo que es la presentación de una úlcera geográfica, que se presenta hasta en 22% de los casos, donde vamos a encontrar ya una lesión mucho más amplia, ¿no? Mucho más amplia, por lo tanto también es una lesión mucho más severa, y que cuando hacemos la tinción con la fluoroceína va a haber una tinción positiva que nos va a mostrar una lesión amplia, ¿ya? Y la otra forma de presentación viene a ser ya una úlcera marginal, donde va a haber replicación del virus en lo que es el estrato limboescleral, que también va a producir teñido de lo que es la córnea afectada, infectada. Pero esta forma de presentación es una forma de presentación menos frecuente. La forma de presentación más frecuente de la queratitis epitelial lo constituye lo que es la lesión lineal, ¿no? Es la primera parte, donde hay la queratopatía epitelial puntada, donde se echa la fluoroceína y esta es negativa. La lesión dendrítica, que es la más característica, donde vamos a encontrar pues esa lesión lineal, esa lesión que va a tener dendritas, ¿no? Que tiene generalmente una localización central. Va del centro hacia la periferia. ¿No? Una lesión dendrítica que es característica de lo que viene a ser una lesión por virus del herpes simple, ¿ya? Ahora, también este tipo de lesión, una lesión muy semejante, es producida por el virus del varicela zoster, ¿ya? Pero que tiene una forma de expresión que es bastante similar, no hay esos bulbos terminales, y que tiene una, digamos, una localización más superficial, menos profunda, menos intensa, pero que en los dos se va a tener esta forma de expresión de queratitis epitelial. Y la úlcera geográfica, que viene a ser una manifestación mucho más severa de la queratitis epitelial, condicionada de pronto
por procesos de inmunidad en el propio paciente, tanto sistémica como localizada, donde puede haber una disminución de esa inmunidad y hace pues que aparezca esta úlcera geográfica, una úlcera mucho más grave, ¿no? Sin tinción, vean cómo se ve la úlcera geográfica. Y la úlcera marginal, que habíamos dicho que es menos frecuente, pero que se presenta en el espacio de transición entre lo que es la esclera con el limbo corneal, ¿ya? Entonces, esas son las expresiones de lo que es la queratitis epitelial, que es la forma de presentación más frecuente de el herpes simple a nivel ocular en la córnea, ¿ya? Pero bien, no es tan inocua esta forma de presentación, ¿ya? ¿Por qué? Porque puede haber cicatrización subepitelial. Cuando existe una lesión corneal, la lesión corneal al final cicatriza, y esa cicatrización es a expensas de la pérdida de transparencia. Vamos a encontrar en estos pacientes lesiones blanquecinas, y esas lesiones blanquecinas son llamadas leucomas corneales. Esto que nos está indicando que ahí ha habido una lesión, que ya esa lesión está cicatrizada bajo la forma de leucoma, una opacidad blanquecina. En este caso ha habido un cuadro de queratitis epitelial que está dejando esas lesiones subepiteliales ya cicatrizadas que van a quedar siempre. Dependiendo de la magnitud de este proceso de cicatrización, habrá mayor disminución o no de lo que es la agudeza visual. Bien, pero había otra forma de expresión, que es la queratitis estromal. Entonces, la queratitis estromal va a aparecer como una respuesta hacia lo que es alguna parte del virus que en algún momento actuó contra la córnea. Por lo tanto, va a haber una expresión que se va a producir de una respuesta tanto inmune, que va a ser necrotizante y no necrotizante, ¿ya? Entonces, en estos procesos, en la forma no necrotizante de expresión, que es la forma más frecuente, va a haber pues un edema, la misma que puede ser localizada, focalizada, ¿ya? Y en el otro lado, en la forma necrotizante, ¿no? Va a haber pues úlceras, necrosis, puede haber perforación corneal. Entonces, a nivel de lo que es el estroma corneal, va a haber pues esas dos formas de manifestación que va a ir acompañado de todo lo que significa el ojo rojo, la inyección conjuntival, dolor ocular, blefaroespasmo, lagrimeo, etc. Pero lo que va a primar es edema estromal y la presencia de úlceras, necrosis con posibilidad de perforación corneal. ¿Ya? Entonces, en la queratitis estromal inmune, habíamos dicho que va a haber localización de lo que viene a ser la lesión, acompañado de lo que es reacción inflamatoria en cámara anterior, que se traduce por precipitados retroqueráticos, ¿ya? Grados variables de estos precipitados retroqueráticos, ¿no? En la respuesta inmune, habíamos dicho que estos tienden a presentar una respuesta, un edema corneal en forma de anillo, ¿ya? Entonces, esta patología que guarda relación con una reacción de hipersensibilidad aparte de la estructura de lo que es el virus del herpes simple, puede reaccionar favorablemente o no al tratamiento, ¿ya? Entonces, en este tipo de manifestación puede haber que
la curación se dé en esta proporción, de tal forma que en esas circunstancias el paciente tendría que tener un trasplante corneal. Por el otro lado, dentro de las queratitis estromales, tenemos a la queratitis herpética necrotizante, que va a ser una enfermedad donde va a haber una ulceración corneal, donde va a haber pues una reacción inflamatoria que puede producir incluso la perforación corneal, ¿ya? Se dice que en este tipo de patología puede haber el virus en estado, o sea, que puede haber virus vivo en este proceso inflamatorio, ¿ya? Gran parte de toda esta reacción es una reacción de respuesta inmune hacia el virus. Y la otra parte, o la otra forma de presentación, viene a ser pues cuando el epitelio está afectado, el endotelio está afectado, ¿ya? Entonces, esta inflamación del epitelio, ¿qué es lo que va a hacer que exista? Pues la presencia de lo que se llama precipitados retroqueráticos, ¿ya? Va a haber edema escleral, estromal y epitelial, ¿no? Imagínense que las células endoteliales, que son las encargadas de producir la transparencia corneal, estén afectadas. ¿Cómo se va a expresar esto? Bajo la forma de edema estromal. Habrá grados de inflamación a nivel de la cámara anterior, porque por vecindad va a haber inflamación de la cámara anterior. Puede haber presión intraocular elevada. ¿Por qué? Porque el trabéculo a través del cual va a drenarse lo que es el humor acuoso, por esta reacción inflamatoria también se cierra o se llena de esta reacción inflamatoria e impide el paso del humor acuoso, lo cual hace de que aumente la presión intraocular. Y se produce pues inyección ciliar, ¿ya? Y este endotelitis puede ser visiforme, lineal y difusa, dependiendo qué tanta expresión esté teniendo en la córnea, y siendo la expresión visiforme la más frecuente, que se va a presentar con edema estromal central y precipitados retroqueráticos. Bien, tenemos una lesión circular, que es la forma más frecuente de la endotelitis. Acompañan a esto precipitados retroqueráticos. Bueno, hay unos puntitos por acá, ¿ya? Precipitados retroqueráticos, que también se presenta en este tipo de endotelitis visiforme. Otra forma de expresión, pero menos frecuente, viene a ser la endotelitis lineal o una endotelitis difusa, ¿no? En este caso es una patología, digamos, un poquito más severa, más agresiva. Aparte de que puede afectar las diferentes capas de la córnea, puede haber una reacción inflamatoria a nivel de la cámara anterior, sobre todo de lo que es el iris. Por eso se llama que hay una iridociclitis, ¿ya? Entonces, esta iridociclitis lo vamos a ver un poquito más en detalle en la próxima semana. Una iridociclitis que se manifiesta principalmente por la presencia de precipitados retroqueráticos, y esta reacción inflamatoria tiende a producir lo que es sinequias entre las estructuras vecinas, que es el iris con el cristalino, ¿ya? Que lo iremos viendo más adelante. Pero son manifestaciones de la virus del herpes simple. La iridociclitis es una manifestación menos frecuente, ¿ya? Entonces, en el virus del herpes simple tenemos una manifestación epitelial, una manifestación estromal, una manifestación a nivel endotelial y afectación del iris, ¿ya?
pero también puede presentarse una queratitis neurotrófica. ¿Qué implica esto? De que a raíz de la infección va a haber alteración pues del plexo nervioso subtarsal que va a alterar lo que es la sensibilidad a nivel corneal. Y esa alteración en la sensibilidad a nivel corneal va a traer de que la córnea comience a tener una serie de complicaciones que se van a traducir por esta queratitis neurotrófica, ¿ya? Lo clasifican en 3 estadios, 1, 2 y 3, es 3, ¿no? Donde en el estadio 1 va a haber pues alteraciones solamente epiteliales, como pacificación, edema corneal, queratopatía puntata superficial, etc., que dará lugar a un estadio más avanzado, donde existe un defecto corneal persistente que está principalmente en la mitad superior de la córnea, y esto afectará también para que más adelante se presente una afectación estromal con pérdida estromal corneal, perforación corneal, etc. Todo esto debido a que a una hipoestesia corneal, ¿ya? Por eso decíamos que una forma de protección de la córnea hacia el globo ocular viene a ser la alta sensibilidad que tiene. Vean ejemplos de lo que viene a ser una úlcera neurotrófica, donde vemos una lesión que está ulcerada, ¿no? Lesiones ulceradas. Muy bien. Otra manifestación de lo que viene a ser enfermedad viral en la superficie corneal viene a ser el virus del herpes zóster, ¿ya? Al igual que el virus del herpes simple, también hay una primo infección por lo que es el virus de la varicela. Y cuando hay esta infección de la varicela, ¿no? Esta infección primaria, pues va a estar el virus en un estado latente en la raíz dorsal del ganglio neuronal sensorial. Está ahí en un estado latente hasta que exista una reactivación por factores similares al virus del herpes simple, o porque exista de pronto una atenuación de la inmunidad específica del paciente que va a producir la activación del virus del varicela zóster, donde va a haber pues una serie de manifestaciones, las mismas que pueden afectar al sistema nervioso central, al sistema auditivo, desde el punto de vista dermatológico, y afectación oftalmológica. Muy bien, ¿qué factores de riesgo para el desarrollo de lo que es el virus de varicela zóster tenemos? Primero, la edad, ¿ya? ¿Quiénes? Las personas ancianas, las personas mayores de 65, 70 años son personas que tienen más predisposición a desarrollar el virus de varicela zóster. ¿Qué otras personas más? Aquellas personas que tienen una manifestación de varicela a nivel de la piel, pero que tengan el síndrome de Hutchinson, que es la presencia de vesículas en el ala de la nariz. Esas personas tienen con toda seguridad la presencia de lesión corneal. Y los pacientes con inmunocompromiso pues tendrán mayor riesgo de desarrollar el virus del herpes zóster. Muy bien, entonces acá tenemos la manifestación cutánea de lo que es el virus del herpes zóster. Acá tenemos al virus del herpes zóster que está en la región frontal, que llega a parte de la nariz. Se supone que esta forma de expresión ya recibe el nombre de lo que vendría a ser herpes ocular, ¿ya? Pero esta manifestación no tiene un compromiso ocular, ¿ya? Ténganlo presente.
¿Quién podría tener compromiso ocular? La persona que tenga el signo de Hutchinson, ¿ya? En ellos sí existe una alta probabilidad o probablemente tenga lo que es la lesión a nivel ocular. Pero ya por concepto, las personas que tengan esta expresión de vesículas, etc., en este dermatoma que agarra la frente y parte de la nariz, ya se dice que es un herpes ocular, ¿ya? Entonces, como manifestación clínica, va a haber pues lesiones cutáneas, un herpes zóster diseminado, etc. Pero desde el punto de vista ocular, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Desde el punto de vista general, que las lesiones cutáneas de vesícula son altamente contagiosas, ¿ya? Es ahí donde se produce el contagio, tanto para otras partes del cuerpo como para nivel ocular. Y cuando se presenta a nivel ocular, también se presenta de la misma forma que el virus del herpes simple. Puede presentarse una lesión a nivel epitelial, lesión estromal, lesión endotelial, lesión a nivel de la cámara anterior. Solamente que se diferencia a nivel epitelial de que en el virus del herpes zóster existen lo que es las pseudodendritas, ¿ya? Que son lesiones menos intensas que la lesión dendrítica característica del virus del herpes simple. Otra cosa que caracteriza es la presencia de la queratitis nubular, que suele presentarse a los 10 días aproximadamente, que son lesiones a nivel corneal. Y también pues hay queratitis intersticial, queratitis estromal. Una presentación bastante semejante al virus del herpes simple, solo que en esta patología existen algunas complicaciones que son mucho más severas que el virus del herpes simple. Existen otras formas clínicas donde puede manifestarse en estos pacientes episcleritis, escleritis, una necrosis retiniana aguda, necrosis retinal externa progresiva, etc. ¿Ya? Puede haber desprendimiento de retina, oftalmoplegia, cosas que no aparecen en el virus del herpes simple. Pero también hay manifestaciones extraoculares que son de consideración, de entre los cuales tenemos complicaciones neurológicas, donde hay parálisis de pares craneales, más frecuente el tercer par, puede haber neuritis óptica, encefalitis, hemiplegia contralateral, que es rara, pero puede producirse. Entonces, pues, esta patología es mucho más severa que el virus del herpes simple. Afortunadamente, se presenta en un porcentaje muy minoritario en cuanto a lo que es problema ocular, solamente un 5%. Por otro lado, tenemos una forma de expresión que es la neuralgia postherpética. ¿Qué implica esto? Un dolor persistente, ¿no? Después del mes de pasada la enfermedad, que se va a presentar en el dermatoma que ha sido afectado por el virus del herpes simple. ¿En quiénes se presenta? En aquellos que tienen mayor riesgo. Las personas mayores de 70 años, que en un 75% de los casos presentan esta neuralgia herpética, que es un dolor persistente o intermitente que empeora por las noches y que aparentemente pues, no hay una explicación porque no hay ningún tipo de lesión en la parte que estamos examinando. Bien, tratamiento. Existen antivirales que afortunadamente estas dos patologías responden, ¿ya? Y en el caso del virus del herpes simple, hay también vacunas cuyo resultado es bastante controversial, pero es una posibilidad pues, de poder de pronto acceder a ellas para evitar este tipo de patología.
Listo chicos, con esto terminamos, creo.